Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora y por toda la eternidad. Queremos agradecerte, Padre, porque nos concedes una vez más de reunirnos aquí en tu nombre, en tu casa de oración, para aprender más de tu palabra. Pedimos tu presencia, que se manifieste con poder por medio de tu Santo Espíritu y que sea Él quien nos guíe y nos dirija en el estudio que vamos a realizar a continuación. Bendice a los hermanos aquí presentes y a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Nosotros hemos estado analizando el capítulo 7 de Daniel y hemos visto que en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, allí habíamos visto un anciano de días y habíamos dicho que ese anciano de días era el Padre, como el juez supremo en el juicio celestial, en la corte celestial que se está llevando a cabo en el cielo, en el santuario celestial, y habían ángeles que le servían, miles y miles de ángeles sirviéndole a él, al Padre, pero también habían millones y millones de ángeles asistiendo como testigo en ese juicio. Luego vimos en los versículos de Daniel 7, 13 y 14, que el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, se acerca con sus ángeles ante el Padre. Y habíamos visto que Jesús es nuestro abogado. Lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero como Cristo en el trío celestial fue el único que se encarnó, Dios es el juez supremo, pero le dio al Hijo la potestad de ser el juez de la humanidad. Por lo tanto, el Padre no juzga a nadie, sino todo se lo da al Hijo. Y eso lo habíamos visto en Juan 5:22. Si no mal recuerdo, el versículo que corresponde a eso. A esa transferencia de poder del Padre al Hijo. Y otro detalle que hemos visto es que toda la humanidad debe comparecer ante el juicio de Dios. Y el juicio comienza también, lo mencionamos, el último sábado que vimos el estudio de Daniel, que el juicio comenzaba por la casa de Dios. Cuando dice eso, que comienza por la casa de Dios, comienzan por el linaje santo. Allí en Génesis 3:15, ustedes si leen Génesis 3:15 van a ver la simiente de la mujer, que es la iglesia, que es el pueblo de Dios, y la simiente de la serpiente. Hay dos linajes. Entonces, el juicio comienza por el linaje santo. Todos aquellos que siguieron y que esperaron al Mesías antes de Cristo y luego de Cristo en adelante los que somos cristianos. Todos. Entonces, el Señor va a realizar el juicio con esas personas. El juicio de los impíos es un juicio completamente aparte. Así que Dios tiene urgencia de juzgar a su pueblo, porque Dios quiere venir y llevarse a su pueblo a vivir con él por toda la eternidad. Y por eso le da prioridad de juzgar a su pueblo. Y en estos momentos, habíamos visto también esa parte, el juicio está en pleno desarrollo en el cielo. Por la profecía que vamos a ver después y vamos a analizar con lujo de detalle, que se encuentra en el capítulo 8 de Daniel. Nosotros estamos analizando en estos momentos capítulo 7. Pero en el capítulo 8 está la profecía que dice hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Allí comenzó el juicio, porque esa profecía tuvo cumplimiento en el año 1844, y cuando terminaba esa profecía, según Daniel,
comenzaba la purificación del santuario. Y la purificación del santuario significa el juicio investigador. Ahora, nos quedamos en un detalle muy importante, que el juicio no se realiza presencialmente. Los hombres y mujeres que van a ser juzgados, todos, no tienen que estar presentes a la hora del juicio, porque el Señor va a juzgar a cada ser humano a través de los libros, de los registros de cada ser humano. Dios toma nota de todo el movimiento que hace el ser humano mientras el ser humano vive aquí. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos, a dónde vamos, con quién hablamos, lo que escuchamos, lo que vemos, es decir, todos los detalles. Y como dice Daniel 7, versículos 9 y 10, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, ¿qué libros son estos? Ahora vamos a entrar a analizar los libros. Como les dije, ninguna persona durante el juicio estará en cuerpo presente al momento de ser llamado su nombre. Toda persona será juzgada a través de los registros celestiales de nuestras vidas, que el Señor posee en el cielo. Dios, por medio de su ángel anotador, registra cada día en los libros del cielo todas nuestras obras, pensamientos, palabras e intenciones. Y esto lo vamos a verificar a continuación con los siguientes versículos. Alguien que lea, por favor, Mateo 16, versículo 27. Levante la mano y así le alcanzan el micrófono. Mateo 16, versículo 27. Está en pantalla. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Ve? Allí habla de que las obras son muy importantes. Vamos a leer otro versículo más, alguien que lo lea. Eclesiastés 12, 14. La palabra de Dios dice: No funciona, hermana. Espere un segundito. Y ese no es el versículo. Es Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. es versículo 14. Ahora sí. La palabra de Dios dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Otra Palabra vez, de Dios. gracias, hermana. Otra vez enfatiza que lo que se va a juzgar son las obras, y no importa si esas obras se hicieron a la luz pública o se hicieron en secreto. Pero Dios va a juzgar a toda obra que hace el ser humano. Así que esa gente que le encanta robar, estafar a la gente, y la gente a veces ni cuenta que se dan, y que lo hacen en secreto, pues ante Dios todo eso se ve con una claridad tremenda. Dios anota todo eso, lo tiene anotado en su libro.
Y entonces ahí lo dice claramente, Dios va a traer todas las obras a juicio, juntamente con cosa encubierta, oculta o en público, sea buena o sea mala. Todo está registrado en el cielo. Un versículo más que nos habla acerca de las obras. Apocalipsis 22, versículo 12. Alguien que lo lea, por favor. Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí está. Ve que lo que nosotros hacemos en vida es muy importante. Dios toma nota. Entonces procuremos de hacer obras buenas, obras que enaltezcan y engrandezcan el nombre de Dios. Que realmente esas obras que nosotros hagamos ponga el ser cristiano en alto. Que la gente pueda decir, hay pueblo de Dios en la tierra, que ama a Dios, que guarda sus mandamientos. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que su pueblo dé buen testimonio. Vamos ahora a hablar de los pensamientos. El enemigo no sabe leer los pensamientos, pero los puede intuir. Y nosotros como seres humanos no sabemos qué es lo que piensa la otra persona. Y más o menos a veces podemos pensar, bueno, este está pensando algo malo para mí o algo bien para nosotros. Pero nunca jamás vamos a leer exactamente qué es lo que dicen los pensamientos. Pero Dios sí, porque Dios es nuestro creador. Y por lo tanto Dios sabe qué es lo que pensamos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ok. Dios escudriña la mente y el corazón. Y el corazón es la mente también. Es lo mismo. Es decir, que Dios sabe lo que, si escudriña la mente, sabe qué es lo que pensamos. Vamos a leer otro versículo más. Salmos 39, versículo 2. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Ese salmo no es, yo lo tengo como 39, 2. Bueno, aquí me equivoqué, pero el salmo en realidad debe decir, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. No sé por qué le puse el Salmo 39, 2, pero el Salmo dice eso. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué Salmo es ese? 139, 2. 139, 2. Me faltó el 1 delante. 139, 2. A ver, Saúl. 139, 2. Exactamente. Sí. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ahí está. Dios conoce los pensamientos. Vamos ahora por las palabras. Toda palabra que nosotros hablemos. Vamos a leer Mateo 12, versículos 36 y 37. Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahí lo dice claramente. 37.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Depende de nuestra palabra, si somos salvados o si somos condenados. Así que cuidado con la palabra. Las intenciones. Ustedes saben que las intenciones es ese impulso que nosotros tenemos de hacer algo, pero de pronto lo hacemos o no lo hacemos. Por ejemplo, hay gente que le da un regalo a alguien, pero por dentro tiene otra intención con ese regalo. Por fuera pareciera que le está dándole un obsequio a la persona, que está siendo amable, pero por dentro está pensando otra cosa. A lo mejor lo contrario. Y Dios registra esas intenciones. Vamos a leer Romanos 8, versículo 27. Romanos 8, versículo 27. ¿Alguien que lo lea, por favor? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, ustedes ven que la misma Biblia lo corrobora, que todo lo que nosotros hablamos, lo que hacemos, las intenciones, hasta lo que pensamos, todo está minuciosamente registrado en los libros del cielo. Y ahora vamos a hablar de los distintos libros. ¿Qué son estos libros? Porque ahí Daniel 7, 10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros son esos que se abren? Bueno, vamos a leer los libros que la palabra de Dios registra. Ahí lo dice, ¿ve? Millones se asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, vamos a analizar los libros ahora. Comenzamos por el libro de la vida. El libro de la vida contiene solamente una lista de nombres de los que decidieron por Dios en su vida. Todas aquellas personas que en su vida profesaron seguir al Mesías antes de Cristo y de seguir a Cristo después de Cristo, son los nombres que van a aparecer en el libro de la vida. Vamos a leer aquí varios versículos donde nos habla acerca del libro de la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses 4, 3. Alguien que lo lea, por favor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahí está. Eso es lo que le está diciendo Pablo allí en Filipenses. Vamos a leer otro versículo que nos habla del libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Alguien que lo lea. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ustedes se dan cuenta que aquí está hablando Cristo Jesús en torno al juicio. Al que venciere le voy a dar las vestiduras blancas. Las vestiduras blancas es las vestiduras que se requieren para entrar en las bodas del Cordero, que significa un cambio de carácter y la justicia de Cristo. Y luego enfatiza, no borraré tu nombre del libro de la vida, porque si lo borra, ¿qué pasa? ¿Se va a salvar esa persona? Así que fíjese que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una conducta cristiana, vivir en armonía con Cristo, con su palabra, con sus mandamientos, con sus promesas hasta el fin de nuestras vidas. No podemos salirnos porque una vez nos entregamos a Cristo, ya creemos que ya está todo hecho, ya estamos salvos. No, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice el apóstol Pablo. Dios nos salva,
Y cuando nosotros aceptamos a Cristo y nos entregamos a Cristo, nos bautizamos y comenzamos allí nuestra vida cristiana con el bautismo, queda todo un proceso de santificación hasta el resto de nuestras vidas. Pero Cristo exige que la persona dé el primer paso al bautismo. Después que se bautizó, ese es el punto inicial. Allí no termina, allí comienza la vida cristiana. Y tenemos que ser fieles a Dios hasta el fin de nuestros días. De esa manera, el Señor va a mantener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Pero si nosotros juramos seguir a Dios y le decimos que le amamos y estamos un tiempo en la iglesia y después nos vamos y hacemos la vida como se nos da la gana, pues el Señor lamentablemente va a tener que borrar el nombre, nuestro nombre del libro de la vida. Y si está borrado, pues estamos perdidos para siempre. Un versículo más, bueno, unos cuantos más tengo yo para hablar del libro de la vida. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, fíjese que ahí hay adoradores que en la tierra, sí, que no están con Dios, porque no están escritos en el libro de la vida. Significa que estos adoradores son falsos adoradores. No adoran a Dios, adoran al que se hace pasar por Dios. Vamos ahora a Apocalipsis 17:8. 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahí está. Fíjese que ahí aparece los que siguen a la bestia, que se van a asombrar. Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí está. Se abrieron los libros, pero también se abrió el libro de la vida. ¿Ve? Uno más, Apocalipsis, dos versículos más. Apocalipsis 20, 15 y 21, 27. Bueno, pastor, antes de leer esto, yo tenía una pregunta de hace Sí, ratito cómo no. y quiero dejar bien claro, ¿verdad? Quiero entenderlo, ¿verdad? Porque no que me estoy confundiendo, pero quiero ver a ver si lo estoy entendiendo. Usted acaba de decir ahorita que cuando uno se bautiza, se entrega al Señor, se bautiza, su nombre empieza, está escrito en el libro, Sí. ¿verdad? Sí. Pero sabemos claramente que ahorita todavía los que estamos vivos todavía no empieza el juicio por los vivos, está por los muertos todavía, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando empiece por nosotros, ¿qué va a pasar? Si el libro, nuestro nombre ya está ahí, pero si nosotros, obviamente que el Señor va a revisar todo lo que hemos hecho, y si nos encuentra culpables, pues nos va a sacar, nos va a borrar del libro de la vida. Ahora, la pregunta será, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no fueron bautizados, pero eran personas que eran personas buenas? Porque sabemos que el Señor dice claramente que el Señor Jesús dice que Él tiene ovejas en otro redil. Correcto, ¿me entiende? Y sabemos que son otras iglesias, que no es la iglesia adventista. Y sabemos que en todas las iglesias hay gente buena, pero también hay manzanas podridas, como aquí también. Exacto. ¿Me entiende? Entonces no podemos excluir, ¿verdad? Entonces quiero que me diga, o digo, nomás que explique eso, y aquellos que no pertenecen a una iglesia, pero son personas buenas, o por ejemplo, los niños que nacen, se mueren y ¿me entienden? No, ellos no fueron bautizados tampoco. Entonces, el nombre de ellos, ¿dónde está escrito el nombre de ellos? Claro, aquí
hay que hacer una diferencia. Dios lo hace la diferenciación entre su pueblo, que su pueblo es una nación santa, Él los va a hacer reyes y sacerdotes para Dios. Pero hay personas que no pertenecen al pueblo de Dios, pero que van a ser salvas. Dios la va a juzgar según la luz que recibieron. La pregunta sería aquí, para no cambiar. Esas personas que fueron bautizados en otras iglesias o wherever, no, la iglesia que haya sido, ¿no? ¿El nombre de ellos está escrito en el libro de la vida? La simiente santa, en la simiente santa, los nombres de la simiente santa están escritos en el libro de la vida. Y de la simiente santa se han dispersado uno para una iglesia, otro para otra. Y allí Dios tiene gente que tiene mucha luz de la palabra de Dios y otra que tiene muy poca. Dios va a juzgar a cada uno según la luz que recibieron. Entonces sí está escrito en el libro de la vida también. Sí. La simiente santa, sí. Porque un cristiano que dice amar a Cristo, pero está en violación de la ley porque está en otra denominación cristiana, pero si es sincero de corazón, porque eso fue lo que le enseñaron, está escrito en el libro de la vida. Entendido. Ok. ¿Ya? Sí, claro. Perfecto. Vamos a avanzar entonces con Apocalipsis 20:15 y después 21:27. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está, ¿ve? Hay que estar inscrito en el libro de la vida, porque si no, se pierde la persona. Vamos a leer 21:27 ahora. Apocalipsis 21:27. Tú mismo. Ok. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí está. Lo que está diciendo ahí, que los que van a entrar a la santa ciudad, no va a entrar cosa inmunda, no va a entrar personas que hacen la maldad, abominación, que mienten, que engañan, no. Van a entrar aquellos que su nombre ha permanecido en el libro de la vida del Cordero. Y nosotros tenemos que procurar que nuestro nombre permanezca durante todo el resto de nuestras vidas en el libro de la vida del Cordero. Para tener derecho no solo a entrar en la ciudad, sino también tener derecho al árbol de la vida y vivir eternamente con Cristo Jesús en el cielo. ¿Qué más? ¿Qué otros libros hay? Está el registro de los pecados. Y esos son muchos libros. Estos libros aparecen con terrible exactitud todos los defectos de carácter, toda cosa mala que hemos pensado, que hemos hablado, que hemos hecho, hasta los gestos que hemos hecho, todo mal pensamiento, toda mala palabra, todo eso se registra en los libros de los pecados, con terrible precisión, dice Ellen G. White. Todo gesto despectivo que podamos expresar, todo eso se registra sin hablar nada. Hacemos un gesto de mal gusto hacia alguien o una mirada de esa tremenda que le hacemos a alguna persona. Todo eso se registra en los libros de los pecados. Pero si nosotros luego vamos a Dios y reconocemos que actuamos mal, que dijimos algo malo, que hicimos algo que no debíamos hacer, le pedimos perdón a Dios, Dios está dispuesto a perdonarnos. Y entonces en los libros de pecado van a aparecer todos los pecados allí, pero van a aparecer al lado perdonado, 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 perdonado por Dios. Y entonces cuando todos los pecados nuestros han sido confesados y perdonados por Dios, nuestro nombre permanece en el libro de la vida del Cordero. Porque Cristo murió por nuestros pecados.
Voy a dar un comentario muy bajo. Estamos hablando del registro de los pecados. Eso no lo escribió Ellen G. White. Lo que yo estoy diciendo que cuando ella habla en el conflicto de los siglos, en la parte de los pecados, dice que están registrados con terrible precisión. Todo lo que hacemos, pensamos, decimos, hasta las intenciones, todo. ¿Que les quedó claro lo que es el libro de los Pastor, pecados? algo que Sí. se me vino a la mente, Sí. y eso es por el accidente que tuve yo en mi trabajo, pero no Sí. quiere decir que esté hablando de mí, que yo sea el caso, ¿no? Pero una persona, un malandrín malo, una persona mala que siempre ha hecho, usted sabe de lo peor, Sí. ¿verdad? Porque esa gente, porque imagínese yo 29 años trabajando en las prisiones, conocí de todo ahí, desde, bueno, es algo que, ¿verdad? Lo peor ahí en una prisión, es un mundo muy diferente. Pero una persona de esas, que esa ha sido toda su vida, pero malo, y haya hecho lo peor, y de repente sufre un golpe como el que sufrí yo, pero bueno, yo no quedé así, y que se le olvide todo, y ya de repente, pues, esa persona ni se bautizó, ni confesó sus pecados, ni nada, pero de repente usted le habla y riéndose nomás y todo así, pues ya su mente es otra. ¿Qué va a pasar con esas personas, pastor? Porque tenemos esos casos. Ahí teníamos en Pero la esa prisión. persona se convirtió o no se convirtió. No, pues yo estoy diciendo que no se convirtió, tuvo un golpe y ahora está demente. Pero después de haber hecho todas las que mató, violó y todas esas, ahí teníamos muchos en la prisión de ese tipo de gente, que a eso los teníamos aparte en la área médica, ¿verdad? Pero mirando usted en el récord, usted se puede meter el récord y mirar el récord de todos los presos que están ahí y sabe por qué está ahí, porque obviamente el oficial lo que quiere es saber con quién está tratando, ¿me entiende? Entonces nosotros veíamos el récord de ellos y yo llegué a mirar ellos que habían sido malandrín, habían hecho de lo peor y de repente estaban ahí en la área médica porque estaba su mente un golpe o algo, un disparo o algo, y ya no, usted hablaba con ellos y como, pues, su mente como, ¿me entiende? Pero mientras la persona no vaya a Dios y confiese sus pecados están ahí. Y posiblemente ese golpe o esa pérdida de la memoria sea consecuencia de sus malos pasos. Exacto, o sea, ahí... les voy a aclarar un punto aquí. Yo no soy el juez. Así que no me conozco todos los detalles particulares. Le digo, yo digo lo que la Biblia dice acerca del juicio. A ver. Sí, iba a decir que me hace pensar, Guillermo, de que por eso se nos exhorta de que el día de la salvación es hoy, porque no sabemos lo que nos va a pasar. Si no es la muerte, puede ser algo así, en que ya no tenemos razonamiento, puede que tuvimos un accidente y quedemos en coma y ya no podamos, o hay veces que la familia se queda con la decisión de que los quitamos de la máquina o los dejamos y se quedan como vegetales y no sabemos si ya pudieron arrepentirse y no lo sabemos nosotros mismos si esto vamos a terminar así y se nos acabó la gracia. Exacto. Y puede ser que no fue la muerte, pero fue una situación así donde nuestra mente ya no funciona. Entonces ya no sabemos en qué mundo vivimos. Sí. Quería agregar porque me he sorprendido que hay mucha gente que últimamente lo he notado que está en la droga y no sé si es la intensidad de la droga, que hasta los miras como paralíticos, ahí se quedaron frisados en el camino por la misma droga y que tanta repetición de lo que están tomando van a perder su memoria. O sea, no van a poder hacer esas decisiones y ese razonamiento y por eso es hoy el día de salvación. Así es, así es. Pero hay personas malas que se han convertido. Por ejemplo, yo escuché el testimonio de un sicario que su trabajo era matar gente, pero cuando descubrió que había un Dios que lo amaba a él también y que estaba dispuesto a perdonarlo, él se convirtió. Y esa persona, si se mantiene fiel a Dios, obviamente es un candidato para el reino de los cielos. Porque en el mismo conflicto de los siglos dice, hay 4 grupos de salvos. Y hay uno de los 4 grupos que dice, estos fueron sacados de las garras de Satanás. Habían sido, en su vida habían sido seguidores de Satanás. Y si siguen a Satanás,
póngale todas las cosas malas que se puedan hacer sobre la tierra, hacían esos seres humanos. Pero fueron rescatados de allí y están en el cielo. Como hay otros que pertenecían al pueblo de Dios y lo que hicieron, dieron un vuelco diferente y engrosaron la fila de los perdidos. Así que esas cosas suceden. Una persona mala se puede convertir y ser un fiel cristiano. Como una persona que estaba en la iglesia se va al mundo y se vuelve después contra los hermanos de iglesia. Y eso también sucede. Conozco el testimonio también de un señor nicaragüense que él peleó en la guerra hace tiempo, antes, cuando recién empezó el primer gobierno del gobierno dictatorial que hay ahora en Nicaragua, los sandinistas, en la época de los sandinistas. Y él luchaba contra otra persona que era también del mismo grado, si este era un sargento o un capitán, el otro también, y estaban peleándose ahí, eran del equipo contrario. Y pasó el tiempo y en la iglesia central de Miami, en el bautisterio, se encuentra los dos que eran enemigos, acérrimos, a muerte, se encuentran en el bautisterio. Y ahora pasan a ser hermanos en Cristo. ¿Se da cuenta el milagro que hizo Dios ahí? Y esa gente mataba gente. El malo y el otro, el bueno también, porque el bueno quería eliminar a los malos y los malos querían eliminar a los buenos y mataban uno de un bando y uno al otro, se mataban. Eran contrarios y sin embargo allí se abrazaron y lloraron. Porque de enemigos que eran a muerte, ahora son hermanos en Cristo. Esas cosas suceden cuando uno está en Cristo Jesús. Entonces, estamos hablando del libro de los pecados. Vamos a hablar ahora del libro de las memorias. ¿Qué son los libros de la memoria? El libro de la memoria son los libros en los cuales se registran todas las cosas buenas, palabras buenas, acciones buenas, actos buenos que nosotros realizamos en vida. Vamos a leer un versículo, Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Alguien que lo lea, por favor. Malaquías 3, 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahí está. Allí lo dice claramente, libro de memoria. El libro de la memoria están todas las cosas buenas, palabras buenas, obras buenas, palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de fe, actos de fe. Todo el esfuerzo que hace el ser humano para seguir a Cristo, los problemas que tiene que enfrentar a algunas personas que cuando se convierten a Cristo padecen. Hay gente que son echadas del hogar, jóvenes que son echados del hogar porque se bautizaron en la iglesia adventista. Y ese joven ahora tiene que vivir sin familia, pero tiene la familia de Dios. Y eso es un dolor que la persona va a sentir porque ya no tiene la presencia de sus padres, de sus hermanos. Sí, tiene la familia de Dios, hermanos en Cristo, pero no tiene a sus padres de sangre, carnales. ¿Ve? Bueno, todos esos sacrificios son registrados en los libros de memoria. Así que tenemos libro de la vida, el libro de registro de los pecados, tenemos los libros de la memoria, y están los libros de los muertos. Los libros de los muertos, obviamente, se están registrados las personas que rechazaron a Cristo en vida. Es muy importante también
tener en cuenta en el juicio que Dios está llevando en el cielo, qué es lo que Dios examina en la vida de cada ser humano, a fin de que Dios determina si a esa persona juzgada le va a colocar el sello del Dios vivo para recibir la vida eterna, o de lo contrario, aparta a esa persona para que engrose el grupo de los impíos destinados a la condenación de la segunda muerte. Entonces, ¿qué es lo que Dios examina en cada ser humano? Vamos a leer algunos versículos para nosotros más o menos entender en qué nosotros tenemos que tener cuidado de realizar en nuestra vida cristiana, porque el Señor nos va a juzgar por eso en el cielo. Y entonces vamos a leer un versículo. Primero, Santiago capítulo 2, versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad, hermanos? ¿Cuál es? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Esa es la ley de la libertad. Los 10 mandamientos. Vamos a leer otro pasaje. Mateo 22, del 37 al 40. Mateo 22, del 37 al 40. Y vamos a analizar también eso. Mateo 22, versículo 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, aquí estamos hablando de el resumen de qué ley. ¿Qué ley está resumiendo Jesucristo aquí? Los 10 mandamientos. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo interesante es lo que dice el versículo 40, que de esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y qué es toda la ley, hermanos, en la Biblia? ¿Qué es toda la ley? Porque los 10 mandamientos es parte de la ley. Pero ¿qué es toda la ley en la Biblia? Toda la ley, hermanos y hermanas, se está refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia, al Pentateuco, la Torá. Esa es la ley de Dios. Toda la ley es eso. Y a los profetas, ¿a qué se refiere cuando dice que de esos 2 mandamientos, grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, depende la ley y depende los profetas? ¿Quiénes son los profetas? A ver, de a uno. Los que Dios escogió para, ya sea para escribir, más bien para escribir y para hablar a su pueblo. ¿Puede mencionar algunos? Por ejemplo, el profeta Jeremías, Nehemías, Daniel, Isaías, Elías y muchos más, y también entre ellos pero está... Usted está hablando del Antiguo Testamento. Sí. ¿Y en el Nuevo Testamento no hay profeta, hermana? Pues la hermana White es profeta. Pero en el Nuevo Testamento, ¿hay algún profeta en el Nuevo Testamento? Pues Juan. Pedro. Pedro. Pues,
No, Moisés no es el Nuevo Testamento. Y Pablo, Pablo, bueno. sí. Entonces, ¿qué está diciendo esta frasecita, ese versículo? Que toda la Biblia, incluyendo Ellen G. White, todos los escritos de Ellen G. White, dependen de amar a Dios y amar al prójimo. Porque la Biblia lo que trae es situaciones donde muestran al pueblo de Dios amando a Dios, siguiendo a Dios, obedeciendo a Dios, pero también muestra ejemplo de lo que pasa cuando se obedece a Dios, cuando no se guardan los mandamientos, qué es lo que pasa. Así que toda la escritura se resume en amar a Dios y amar al prójimo, y el resto es comentario de amar a Dios y amar al prójimo. Así es como nosotros debemos entender cómo es la palabra de Dios. Así que la verdad que hablar del juicio investigador a veces a algunas personas les da temor porque tiene que comparecer ante un juicio. Ahora, ¿nosotros debemos temer? ¿Por qué no debemos temer nosotros como cristianos? A ver, dígalo en... Sí, sí. Porque nuestro juez y nuestro abogado es Cristo Jesús. Ahí está. Si nosotros tenemos un caso legal en la corte celestial con el Padre y contratamos como abogado a Jesucristo, ahí yo dije en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice claramente que Jesucristo el justo es nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Cristo es nuestro abogado. Pero el hermano dijo que aparte de ser abogado, ¿qué cosa que más era? Juez, porque Dios el Padre es el juez supremo, sí, pero le dio potestad a su Hijo para que sea el Hijo quien juzgue al hombre y a la mujer de este mundo. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Dios hizo eso? Porque Jesús es el único que vino y se hizo hombre, vivió como nosotros, amén, y dio su vida por así, nosotros. Correctamente. Vamos a leer el versículo. El versículo se encuentra en Juan 5:22. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y se lo dio al Hijo porque el Hijo fue el que se encarnó y se hizo hombre. Y de los tres del trío celestial, el que sabe cómo vive, cómo siente las alegrías, las tristezas, las tentaciones, la resistencia, todo lo sabe Cristo, porque Cristo adquirió nuestra naturaleza humana. Recuerde que en todo el universo, el único ser que tiene doble naturaleza divina y humana es Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso es muy importante que Cristo Jesús sea quien dirija nuestras vidas. Cristo Jesús es la persona clave de todo cristiano, hermano. Por eso tenemos que hacer lo que dice Cristo en su palabra. Si lo contradecimos, podemos caer en el bando contrario. Si nosotros queremos mantener nuestro nombre en el libro de la vida, pues sigamos a Cristo. En todo lo que Él dice, en todo lo que está escrito en su palabra. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Alguien que lo lea, por favor. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Puede haber algo más claro que eso, hermano?
El que tiene a Cristo, al Hijo de Dios, ese va a tener la vida y lo tenemos que tener siempre. Porque si no lo tenemos, no tenemos tampoco la vida. Vamos a leer uno más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo de que Cristo es el Hijo de Dios, que vino en carne, que es nuestro Redentor, que es nuestro Salvador, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos también al Padre. Porque el Hijo y el Padre uno somos, ¿no? Cristo y el Padre, dice él. Por lo tanto, el que tiene al Hijo, tiene también al Padre. ¿Debemos temer entonces en el juicio? No. Lo que tenemos que procurar es vivir en armonía con Cristo durante el tiempo de vida que el Señor nos da. Mirando siempre a Cristo, como dice allí Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 1? ¿Alguien que... Sí. Léalo, hermano. Sí. Por tanto, nosotros también, teniendo de derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está. ¿Y cuál es la carrera que nosotros tenemos por delante? La vida eterna, la salvación. La carrera es de ser un buen cristiano, de ser un buen seguidor, imitador de Cristo en este mundo. A ver, Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está. Cristo nos da eterna salvación, pero la condición está en que debemos obedecerle. Y nosotros tenemos aquí un versículo ampliamente conocido que se encuentra en Juan 3:16, que dice que Dios nos amó, que amó al mundo, y cuando dice amó al mundo, amó a todas las naciones, a todas las tribus, lenguas y pueblos, nos ama también a nosotros, también ahora, de tal manera que ha dado, es decir, que ha enviado a su Hijo unigénito, según Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y según Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que envió el Señor, el Padre. ¿Y para qué Dios envió al Hijo a este mundo? Para que todo aquel que creyere en Cristo, creyere en su sacrificio, creyere en su muerte sustitutoria para beneficio del pecador, para que todo aquel que creyere y obedeciere en su palabra, sus promesas, obedeciere sus mandamientos, para todo aquel que permaneciere en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios es clara, es precisa, es contundente. Romanos 8:1, mire lo que afirma ese versículo, Romanos 8:1. Romanos 8:1. A ver, alguien que lo lea. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, no hay condenación para los que están en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo no vamos a ser condenados, pero nosotros tenemos que vivir una vida completamente entregada a Cristo, haciendo su santa y divina voluntad.
siguiendo sus mandamientos. Él lo dice claramente en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que siempre que nos mantengamos en Cristo, nosotros no vamos a ser condenados, sino que vamos a ser salvados y vamos a tener la vida eterna en Cristo Jesús. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Mire lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, hermano, dichoso, bienaventurado, feliz, bendecido, significa bienaventurado, el varón que soporta la tentación. Cuando venga una tentación para pecar, nosotros tenemos que pedirle al Señor que reprenda al enemigo y salir victorioso en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Así que nosotros no debemos temer en absolutamente nada ante el juicio. Y si estamos en estos momentos padeciendo cualquier circunstancia difícil, de cualquier índole, de salud, de económica, de familia, de trabajo, lo que sea, no debemos temer nada. El enemigo va a estar siempre trabajando en contra de nosotros, haciéndonos la vida imposible para que nosotros desistamos, para que nosotros nos alejemos de Cristo, de su palabra y nos desanimemos. Pues no, usted agárrese cada vez más de Cristo, porque cuando uno resiste al enemigo, el enemigo se va. Nosotros tenemos que someternos siempre a Dios. Apocalipsis 2:10, y con esto termino, hermano, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. La última partecita dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que seamos fieles hasta la muerte, porque el Señor nos promete dar la corona de la vida eterna. ¿Alguna pregunta en cuanto a todo lo que hemos visto en referente al juicio en el cielo? ¿Todo está bien así? Pastor, quiero preguntar, quizás es algo trivial. Mi madre, que murió ya hace años, ella no leyó la Biblia, no nada, pero fue un ser humano. Sí. Bueno, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Que entiendo que habrá miles o millones de personas. Sí, justamente hoy hablamos de eso. No sé si ustedes habían llegado o no, pero Dios juzga a cada persona según la luz del evangelio que haya recibido. Al que recibió más, le va a exigir más. Nosotros que estamos aprendiendo la palabra de Dios, nos va a exigir más el Señor. Pero aquella persona que ni tuvo la oportunidad de abrir la palabra de Dios, por ejemplo, en la época de la Inquisición, donde mataban a las personas por tener una Biblia, esas personas nunca leyeron la palabra de Dios, porque había una pena de muerte. Sin embargo, vivieron una vida en armonía con la ley escrita en el corazón. Acuérdense que Dios dijo que iba a escribir su ley en el corazón de la persona. Entonces, si la persona fue justa y actuó con amor, Dios la va a juzgar dentro de esa poquita luz que recibió esa persona. Y obviamente si la encuentra con las condiciones que el cielo exige, le va a poner el sello del Dios vivo para que esa persona en el día de la resurrección se levante en la primera resurrección. ¿Quedó contestada la pregunta?